Es una verdadera alegría encontrarnos con ustedes esta tarde de Acción Popular. Hoy es viernes 19 de junio del año 2015. Estamos así para amainar el calor que sentimos esta tarde en este programa y no podemos dejar de salir. Preferimos que ustedes nos acepten, mientras tanto, con el calor que sentimos en camisa, así como estamos. Y así haremos el programa. El programa no cambia porque tengamos saco o tengamos camisa. El programa es el mismo. Y les ruego que nos acepten así esta tarde. El titular principal del periódico El Día de esta mañana, a nosotros nos llamó mucho la atención. Y como había muchos temas en la mañana, preferimos traer este tema en la tarde de hoy. Dice, difícil tarea, aquí está, difícil tarea del comité político construir la arquitectura de las candidaturas. Señores, y ese es un tema de hoy, 19 de abril, para este país. Señores, pregúntenme y pregúntense ustedes que si eso es lo más importante que tiene este país hoy, 19 de junio. Que si lo que tenemos que atender son las candidaturas del año 2016 o atender la vida del dominicano. Si bien tenemos un presidente que antes de anoche fue capaz de mostrarle a ustedes que su interés principal, que lo más importante es su reelección, y que el problema le hizo creer a ustedes que el problema mayor de este país, que él encarnaba el futuro de todos ustedes, las ilusiones de todos ustedes, los sueños de todos ustedes, la vida de todos ustedes, la ideología, que lo encarnaba todo lo que ustedes son. Su ciudadanía la encarna Danilo. O sea, Danilo es la república y la república es Danilo. No conforme con eso, con todo eso que vimos ayer en los medios de comunicación, el famoso discurso del presidente. Hoy nos salen, hoy 19, nos están diciendo que el problema más importante de este país son las candidaturas, la tarea difícil que tiene el comité político con las candidaturas del 2016. Señores, y la vida del dominicano hoy es un asunto de candidatura, de asuntos privados de los partidos políticos, de la reelección privada, el tema privado de la reelección del presidente. Oh, y la vida de la gente, lo que la gente está sufriendo aquí para poder conseguir la comida, lo que la gente sufre para poder ir a un hospital público, ya no la atención, conseguir el pasaje para transportarse a un hospital público, conseguir el dinero para malpasar en una guagua pública, en una guagua de transporte público, y llegar a una clínica, a un hospital o a cualquier centro de atención sanitaria. Y no es suficiente con eso. Vaya a un supermercado, vaya a un mercado, vaya a un colmado, pida por los precios, pida lo que le cuesta la comida a la gente. A ver si ese es el problema. Que si es la candidatura de un fulano o una sutana en el 2016, lo que tiene la gente como problema hoy. Enférmese y que un médico le prescriba un medicamento para que usted vea cuál es su vida, qué es lo que a usted le toca, qué es lo que a usted le toca como vida. Ahí usted se da cuenta si es una candidatura en el 2016 o es mi día a día. Salga a la calle, la gente que vive informal, la mujer que vive de un salón de belleza o que vive de coser, la que vive de comprar comida para vender comida, a ver qué está pasando con la economía familiar, con la economía del pequeño, del trabajador informal. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el dinero en la calle?
El que tiene que vivir del dinero que tiene la gente en sus manos. ¿Cómo está viviendo en la República Dominicana? Salgan. Háblenle al país de eso. De los malabares que tiene que hacer un ser humano para vivir en esta sociedad. Háblenle a la gente de lo que pasa un ser humano cuando tiene que salir de su casa a las 8 de la noche a la calle, o cuando tiene que salir a las 5:30 de la mañana de su casa a la calle para ir a un trabajo, o salir a buscarse la comida, a ver qué es lo que encuentra en la calle, a ver si el problema de la mayoría del dominicano es una maldita candidatura de un maldito partido político. Hoy la vida de la gente. Consiga 300 pesos y vaya a un colmado a ver si usted encuentra comprarle desayuno a sus hijos, si en una casa donde hay 5 muchachos, a ver si usted compra la comida con 300 pesos para una casa de familia. Una comida, si la puede comprar con 300 pesos. A ver, para que sepan si es una candidatura o si es la carpintería del maldito comité político lo que a la gente le interesa. ¿Qué es lo que a la gente le interesa? Pregúntele a la gente que tiene que comprar 1 litro de leche. Al que tiene que comprar leche para un niño o pamper para un niño. ¿Cuál es su vida? Pregúntenle a la gente lo que tiene que hacer para llegar al trabajo. Quien tiene la dicha de tener un trabajo en este país. A ver si ese es el problema de la gente. Una candidatura en el 2016. O es este día a día. Este fastidio de estar vivo. El dolor, la angustia que resulta estar vivo en una sociedad que no siente compasión por nadie. A ver, ¿cuánto cuesta estar vivo en la República Dominicana? ¿Cuánto se sufre para estar vivo? ¿Cuánto sufre la mayoría de la gente para estar viva aquí? Todo lo que pasa un ser humano para estar vivo, para sobrevivir. A ver si estamos pensando que la política está mirando eso. Está mirando la vida de la gente. Si le interesa a estos políticos la vida de la gente, lo que la gente sufre, la angustia social, la angustia económica, la angustia de salud que está viviendo el dominicano hoy. Salgan a la calle para ver, que vean la violencia que la gente siente. Todo lo que la gente está viviendo. Que esto es un infierno. El dominicano hoy vive un infierno. Un infierno frente a la apatía, el desprecio de un Estado que no se conduele de nadie. El problema de este país no es una candidatura. Ese no es el problema de este país. El problema de este país es la vida de la gente. ¿Qué está haciendo la política para resolver, para hacerle la vida más llevadera al ciudadano? Es lo que es importante. No una candidatura de un desgraciado. No la candidatura de un maldito. Permítame cambiar de tema. Es que el sol va saliendo y hay que enhestar la bandera. Pues cada matriz encierra lo que hicieron los mayores, por el bien de los honores y el rescate de la tierra. Patria desventurada, que anatema cayó sobre tu frente. Levanta ya de tu indolencia extrema, la hora sonó de redención suprema. Y ay si desmaya en la lid presente. Lucha, insiste, tus títulos reclama, que el fuego de tu zona preste a tu genio su potente llama, y entre el aplauso que te dé la fama, vuelve a ceñirte la triunfal corona. Presenten armas, ya ondea el pabellón, y se encumbra bajo el sol que deslumbra, y el clarín que clamorea. ¡Qué linda en el tope estás, dominicana bandera! ¿Quién te viera? ¿Quién te viera? Más arriba, mucho más.
Ayer concluyó el plan de regularización de extranjeros. El ministro de Interior y Policía se siente muy satisfecho porque 290.000 personas lograron, según Interior y Policía, inscribirse en el plan. Interior y Policía está recibiendo elogios y el país de varias entidades internacionales, como la Organización Internacional para las Migraciones. Entidad para las Migraciones elogia el plan de regularización. Ustedes saben cuál es nuestra posición con relación a esto. Esto es el matrimonio. Primero las flores y después las vainas. Así ha sido. Llegan muchos ramos de flores, muchos elogios, vendrán las vainas. Dicen que van a dar 45 días para que de la gente que se inscribió complete sus documentos. 45 días. Lo que no se pudo en 18 meses, Interior y Policía quiere que se haga, cree que se va a hacer en 45 días. 290.000 personas, repito, 290.000 personas. Ellos dicen que 288. Nosotros le vamos a dar 2.000 más. Dicen que 288. Nosotros vamos a darle 2.000 más, o sea, 290.000 personas. No es un éxito. ¿Por qué? Porque de esas 290.000 personas, solo el 5% tiene hoy sus documentos completos. El 95% de 290.000 no la tiene. Oigan lo que estamos diciendo. De 290.000 personas, solo el 5%, menos de 15.000 personas, tienen su documentación completa. Estamos hablando de 12.000, 11.000 personas. De 290.000 tienen su documentación completa. En 45 días, esos 275.000 personas van a juntar su documento. En 45 días. ¿Qué van a hacer con ellos en 45 días cuando no tengan todo su documento completo? ¿Qué van a hacer? La otra parte. Miren, señores, yo a veces no quiero hablar de este tema. A veces no quiero tocarlo. Me molesta y siento asco por mí mismo cuando lo toco. ¿Ustedes quieren que les diga una cosa? De esas 290.000 personas que se inscribieron ahí, no son el 20% de los que están aquí en el país. Oigan lo que le estoy diciendo. Esas 290.000 que dice el ministro de Interior y Policía que se inscribieron y que no están completos, que faltan todavía, que solo 15.000, 13.000, 12.000 son los que están completos con su documento. De esas 290.000, esas 290.000 que no están completos, no son el 20% de los haitianos que tiene este país, ilegales. No son la quinta parte de los haitianos ilegales que tiene este país hoy. Y estamos hablando de que fue un éxito. Yo no quiero hablar de este tema. ¿Por qué? Porque hablo con ventaja de él. Y me siento mal. Yo oí a la gobernadora de Santiago hablando de que habían llegado a 23.000. Diciendo eso como un éxito. De 23.000 personas que se inscribieron. Señores, si yo le digo a ustedes que Santiago
tiene más de 125,000 haitianos. Ustedes no me lo van a creer. Y están dándose golpe en el pecho como un gorila, satisfechos porque inscribieron 23,000. ¿Y los otros 102,000? ¿Dónde están? ¿Cruzaron la frontera? ¿Y los otros 102,000? ¿Dónde están? ¿Cruzaron la frontera? Se está hablando en la capital de 80 y que sé yo cuántas mil. Señor, la capital tiene más de 700,000 haitianos. ¿Y los otros 600,000? ¿Dónde están? ¿Cruzaron la frontera? Ah, que Higüey, que se registraron en Higüey 9,000, 11,000. Señores, Higüey tiene más de 60,000 haitianos. Y los otros 40 y tantos mil se fueron. Se fueron en barco. Se fueron en yola. Señores, con este país, con estas cosas que son muy serias, no se puede jugar. ¿Por qué no han comenzado a repatriar? ¿Por qué no han comenzado a repatriar? ¿Por qué ayer no se movió una guagua de migración con gente para Haití? Hoy ustedes oyeron a los guardias que tenían 2,000 soldados que hablaban creol. Y yo le pregunté que si esos guardias hablaban el lenguaje del poder. Que quién tenía el control de la migración, de las deportaciones. Que dónde estaba el control de eso. Que si estaba aquí o estaba en Haití. Y lo vuelvo a preguntar hoy, viernes, 2 días después. ¿Quién tiene el control de las deportaciones? ¿La tiene el Estado Dominicano o la tiene Haití? ¿Quién decide sobre ellas? ¿Haití o la República Dominicana? ¿Por qué no han cogido y han mandado 7 guaguas? 7. Con 50 o 60 pasajeros. 350 haitianos. ¡Mándenlo! Manden 350. Tiene 7, 8 guaguas ahí. Que cogen 50, póngale 60. 8 guaguas por 6. ¿Cuántos son 8 por 6? 480. Manden 480 haitianos a la frontera, mándenlos. Deporten 480 haitianos en sus guaguas. Para que ustedes entiendan lo que está pasando. Todo esto es pantomima. Todo esto es entretención. Ustedes no ven que las casas de noticias, todas las noticias de este país, nada más Haití, 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 para que usted no piense en la realidad, para que usted no piense en otra cosa. Para que ustedes no piensen en la realidad que están viviendo. Y le han puesto a Haití como tema principal. Y no están haciendo nada. Que le muestren las guaguas con los haitianos deportándolo, que lo hagan. Hoy los generales no se reunieron y habían drones para vigilar la frontera, todo un aparataje, todo drama, teatro de mala clase, cine negro. ¿Dónde están las deportaciones? Hagan las deportaciones, háganla. Monten los haitianos en la guagua y mándenlo. Ayer la prensa haitiana y los funcionarios públicos haitianos decían allá en Haití que lo que había hecho la República Dominicana era declararle la guerra a Haití. A mí me llamó un amigo ayer en la tarde de Haití, el doctor Ens Astré, y me contó todo lo que estaba pasando en Haití, un economista amigo mío, que es quien me mantiene informado de todo lo que sucede. Que vayan, cojan los periódicos haitianos de ayer, para que vean cuáles eran los titulares de los periódicos haitianos, y qué es lo que pensaban los haitianos de República Dominicana. Cojan las guaguas y deporten.
para que vean qué va a suceder. Es que aquí fracasó la política, señores. Por eso han militarizado el plan. Por eso han puesto guardias frente a esta anarquía. Aquí lo que es anarquía, aquí no hay política migratoria, aquí hay anarquía migratoria. Y han puesto a guardias para que resuelvan el problema. Que pongan los guardias a cargar gente y a mandarlo para Haití. Pónganlo. Han nombrado un guardia en migración. Que ese guardia haga lo que tiene que hacer. Que ese general haga lo que tenga que hacer. Que lo haga. Si ustedes son tan valientes. El problema aquí no es de poses ni de gestos. Es política. Es política que no hay. Este es un gobierno podrido, políticamente hablando. Podrido. No cabe otro término. Podrido. No les gusta que yo se lo diga. Se lo digo. Podrido. Vamos a dedicarle a Chucky, al director general de Migración y al ministro de las Fuerzas Armadas. Una producción de la industria cinematográfica nacional. Yo quisiera analizar a través de esta canción el por qué mi confusión de un personaje llorón que le gusta chismosear y del otro mal hablar y a la vez identifica por su forma de llorar. Todo el hombre que maldito le fascina fantamear, lleva una pena por dentro y la refleja al gritar. Chucky, la llorona, Chucky, bla bla bla. Chucky, la llorona, yo creo que por un macho que llora y nada más. Chucky, la llorona, Chucky, bla bla bla. Chucky, la llorona, yo creo que por un macho que llora y nada más. Todo aquel que se la pasa criticando a los demás. Mi abuelo siempre decía que algo esconde por atrás. Y es por eso que yo creo que de hombre no tiene nada y le faltan pantalones, no le pesan los bolones, por eso se ponía a gritar. Chucky, la llorona, Chucky, bla bla bla. Chucky, la llorona, yo creo que por un macho que llora y nada más. Chucky, la llorona, Chucky, bla bla bla. Chucky, la llorona, yo creo que por un macho que llora y nada más. Cuando comienza a gritar, ¡ay Dios! Chucky, la llorona. En la boda la mujer es que le coge con llorar. Y entonces, bebé, Chucky, la llorona. Si tú no tienes oficio, entonces vete a fregar, chula. Chucky, la llorona. Pregúntale a Ricky Martin cómo salir de donde estás. Chucky, la llorona. Chucky, bla bla bla. Chucky, la llorona, yo creo que por un macho que llora y nada más.
Chucky, la Llorona. Yo creo que por un macho que llora y nada más. En la cárcel de La Vega hay un brote de diarrea. La Procuraduría, Rauda y Veloz, ha dicho que es ameba. Los médicos están diciendo que es cólera. Que hay hasta policía, hay hasta el personal de custodia de la cárcel contagiado con cólera. En Higüey pasó lo mismo. En varias cárceles del país esto está pasando. Manejo del agua y administración de alimentos en las cárceles. Nosotros nos preguntamos, tenemos que preguntarnos obligatoriamente, porque estas cosas no pueden dejarse pasar por alto. La gente que va a un penal, que es el último lugar donde debe ir un ciudadano, en la cadena de interdicción, de control de la violencia, criminalidad y delincuencia, lo último que debe procurar cualquier Estado es que su ciudadano vaya a la cárcel. Aquí no, aquí lo más fácil llega un joven a un presidio que a una escuela o a una universidad. El destino de un joven en República Dominicana es más seguro una cárcel que una universidad. Y eso demuestra el fracaso penal del país. El fracaso de la política penal. Bien, en adición a eso, al fracaso, a que el destino de cualquier ciudadano es la cárcel en República Dominicana y no una universidad ni un taller, sino una cárcel. Cuando esa persona va a la cárcel, va a cumplir una pena. Por una falta, por un error, por un delito que ha cometido, le toca una pena. ¿Qué es la pena? La reclusión, se le priva de la libertad. Pero nada más es eso. En cualquier sistema penal, nada más es eso. En la República Dominicana no. Cuando una persona va a una cárcel, es una condena, en adición de privarlo de la libertad, se le condena a no ser un ser humano. Se le quita su condición de ser humano cuando una persona va a la cárcel. Cuando una persona es detenida en un cuartel, se le quita su condición de ser humano. No es que se le priva de libertad. El sistema penitenciario, el sistema penal de la República Dominicana, lo que persigue es la humanidad. Lo que persigue no persigue la privación de libertad, sino persigue al ser humano íntegro. Se toma el cuerpo, es un secuestro, no es una pena. Lo que hace el sistema penal dominicano es secuestrar al ser humano, secuestrar al ciudadano. No es solo privarlo de su libertad, es anular ese ser humano, como ciudadano, quitarle todas sus condiciones humanas. No se lleva el cuerpo y se retiene el cuerpo del ser humano en una celda, en una prisión. No, se le anula su condición humana. ¿Cómo es posible que una persona llegue sana a una cárcel a cumplir una pena y se muera porque encontró una enfermedad que no llevó? En el pliego de la pena, en la condena del juez, estaba la pena del cólera o de la amebiasis, como dice el procurador. Le pregunto al procurador, le pregunto al sistema penal, en la sentencia de ese ciudadano que fue a la cárcel de La Vega, ¿estaba el cólera? ¿Estaba la amebiasis como condena? Eso estaba en el paquete.
En la sentencia estaba, usted tiene que morir de cólera o tiene que morir de amebiasis en la cárcel. En la cárcel de Higüey, hará unos 3 o 4 meses, hubo una situación de una erupción en la piel que contagió a más de 200 presos en la cárcel de Higüey. Una erupción cutánea. La gente se podría, se llenaba de gusanos. Hubo que sacar a más de 100 presos y llevarlo a hospitales a quitarle los gusanos de arriba. En este sistema penitenciario moderno son mazmorras. Aquí no hay cárceles, aquí hay mazmorras. Toda la degradación humana la sufre una persona cuando es apresado. Ir a un cuartel de la policía, ir a un cuartel de la guardia, es perder la condición humana. Lo primero que te quitan cuando llegas a un cuartel de la policía, o llegas a un cuartel de la guardia, o a un cuartel de la Marina de Guerra, o de la aviación, es tu condición humana. No es la pena, no es privarte de la libertad, sino degradarte como ser humano. Y usted oye al procurador, y oye a los jueces, y oye a todo el sistema penal de la República Dominicana, hablando de libertad, hablando de protección a los derechos humanos. Usted oye a esta gente, usted oye al canciller de la República dando clases de derechos humanos en todo el mundo, con los embajadores, dando clases de derechos humanos. ¿Y dónde están los derechos humanos de quienes vivimos aquí? ¿Dónde están los derechos humanos de quienes vivimos aquí? Usted llega a una cárcel en Estados Unidos y usted es un ser humano. Usted es un ser humano en una cárcel en Estados Unidos. Usted es un ser humano. Vayan a ver cuántos presos al año en Estados Unidos se suicidan en una cárcel. ¿Cuántos presos, cuántos reclusos en una cárcel de los Estados Unidos la policía mata dentro de una celda? Y todo eso pasa aquí. ¿Cuántos presos en Estados Unidos mueren de amebiasis o mueren de cualquier enfermedad contagiosa en los Estados Unidos en una cárcel? Y les quieren hacer creer a ustedes que aquí tenemos un verdadero modelo penitenciario. Eso no existe aquí. Eso no existe. Porque no hay nada en el país para evitar que un ser humano llegue a una cárcel. No hay nada socialmente hablando. El país no tiene nada que evite que un ser humano llegue a una cárcel. Nada del punto de vista de la sociedad. Que le digan a ustedes qué se hace para evitar que una persona vaya a una cárcel. Para convencer a un ciudadano de comportarse bien, ¿qué se hace aquí? Para enseñar la virtud de ser un ciudadano decente, ¿qué se hace en la escuela? ¿Qué se hace en la iglesia? ¿Qué se hace en la casa de familia? ¿Qué se hace en el barrio? ¿En la convivencia municipal? ¿Qué se hace? Para enseñarle al ser humano que el último lugar donde debería ir es a una cárcel o a un precinto policial. ¿Qué se hace? Y ahora están alarmados porque hay 33 casos de diarrea en la cárcel de La Vega. Están alarmados. Ayer oí a Pedro Sin, el del Colegio Médico Dominicano, diciendo que esto no puede ser. Que ahora, ¿qué estamos haciendo para dotar de agua potable, no a las cárceles, al país, a la República Dominicana? ¿En qué lugar el dominicano consigue agua potable que no tenga que comprarla en un botellón? ¿En qué lugar el dominicano está en contacto con agua potable que no sea dando 60 pesos por un botellón de agua?
Cuando usted se baña en su casa, se baña con agua potable. El agua que le llega por las cañerías, por las tuberías, ¿es agua potable? Preguntamos. El agua que la gente consume para su higiene es agua potable. Hay control político, control económico, control social, control técnico del agua que la gente consume en este país. Preguntamos. ¿Qué alimentos llegan a las cárceles? ¿Qué agua le llega al presidiario? Es que el presidiario no es gente para este Estado, para este esquema democrático. Ir a una cárcel es perder toda tu condición humana, no es privarte de libertad, que es lo que establece la condena, sino que tú pierdes tu condición de individuo, de ser humano, se pierde. Tan pronto usted llega a un cuartel de la policía, o a un cuartel de la guardia, o a un cuartel de la marina, o a un cuartel de la aviación. Usted pierde la condición de ser humano. Y estamos hablando de modernidad. Permítanme cambiar de tema. Partido de la Liberación Dominicana. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Dice el periódico Diario Libre de hoy que el déficit de viviendas en la República Dominicana lo estiman en 2 millones de viviendas. Que en este país hay que construir 2 millones de viviendas para curar el déficit habitacional que tiene la República Dominicana. Nosotros creemos lo que dice Ciudad Alternativa, porque es una organización no gubernamental, muy seria, dedicada a eso. Y nosotros, la gente que dedica su tiempo a estudiar, a investigar la realidad dominicana, la respetamos. Porque eso es lo que hemos hecho nosotros. Nosotros nos dedicamos a estudiar la realidad social de este país, la realidad política, la realidad económica. Y todo el que hace eso hay que respetarlo. 2 millones de viviendas le faltan a este país. ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Qué está haciendo el sector privado para esto? ¿Cuáles son las iniciativas privadas que tenemos hoy? ¿Y cuáles son las iniciativas públicas para construir vivienda? Vayan a ver cuáles son los proyectos de vivienda que está haciendo el gobierno. Ahora se están anunciando 15,000 viviendas en la ciudad de Juan Bosch. Viviendas económicas. El Estado. Se va a usar dinero de la Seguridad Social y dinero del encaje del Banco Central, de la banca, por una iniciativa del Banco Central en la banca privada. Pero ¿qué está haciendo la Dirección General de Impuestos Internos? Poniéndole trabas a esas posibilidades. Yo les pregunto a ustedes, con un presupuesto de 23,000 millones de pesos en el año 96, oigan bien lo que les estoy diciendo, con un presupuesto de 23,000 millones de pesos en el año 96, que fue el último presupuesto que ejecutó Joaquín Balaguer, de enero hasta agosto, porque en agosto le entregó a Leonel Fernández. Entre enero y agosto,
Oigan lo que estamos diciendo. Con un presupuesto de 23.000 millones de pesos. Con un presupuesto de 23.000 millones de pesos. Menos de 2.000 millones de dólares. Era el presupuesto de la República Dominicana en el año 96. Joaquín Balaguer entregó en este país entre enero del 96 y agosto, todavía el día 15 de agosto estaba entregando vivienda. Entre enero del 96 y el 15 de agosto del 96, Joaquín Balaguer entregó en todo el país 29.000 viviendas. Repito, Joaquín Balaguer, con un presupuesto de menos de 2.000 millones de dólares en el año 96, entre enero del 96 y el 15 de agosto del 96, entregó más de 25.000 viviendas. Viviendas que pagan hoy 2.000, 1.500, 500 pesos. El residencial José Contreras, el residencial Correy Cidrón, todos esos residenciales, el Pensador, los Frailes en la zona oriental, todos esos apartamentos los entregó Balaguer en el año 96. Los del Faro, en la capital, en Santiago, Monterrico. En Santiago entregó más de 14.000 viviendas en Santiago. En el año 96. Con un presupuesto de 23.000 millones de pesos, menos de 2.000 millones de dólares. Hoy tenemos un presupuesto de 630.000 millones de pesos, casi 9.000 millones de dólares. Oigan lo que estamos diciendo. 630.000 millones de pesos. No, perdón, me equivoqué. Casi 15.000 millones de dólares es el presupuesto de este año. Casi 15.000 millones de dólares. Joaquín Balaguer con un presupuesto de 2.000. El presupuesto hoy es 7 veces el presupuesto de Joaquín Balaguer en el año 96. Con ese presupuesto, Joaquín Balaguer entregó 26.000 viviendas para gente pobre, para gente de clase media, pagando 500, de 2.000, 500 y hasta 100 pesos por una vivienda. Están ahí, a nivel nacional, en 9 meses. Pregúntense hoy, ¿cuántas viviendas se han entregado aquí en 34 meses de gobierno? Pregunten cuántas viviendas ha entregado el Estado en 34 meses de gobierno. Pregunten cuántas viviendas ha entregado este Estado dominicano en 34 meses de gobierno, manejando en el presupuesto del año 2013, que es el primer presupuesto de Danilo Medina, manejando cerca de 9.000 millones de dólares. En el presupuesto del 2014, casi 11.000 millones de dólares. Y en el presupuesto del 2015 está manejando cerca de 15.000 millones de dólares. Pregúntele a Danilo Medina cuántas viviendas él ha entregado para gente de clase media en 3 años. Pregúntenle a Danilo Medina. Y Joaquín Balaguer, en los últimos 10 años de gobierno, entregó aquí en este país más de 400.000 viviendas. En 10 años de gobierno. Y están ahí. Y la gente vive en ella, pagando 100 pesos, 200, 300, 1.000, 500, 2.000 pesos, la más cara. El gobierno. Y eso no se ha podido más. Recibiendo más y gastando más. Permítame cambiar de tema.
titular. Estos son los titulares que a nosotros nos sacan de casilla. Cuando vemos cómo se actúa irresponsablemente desde el Estado. Miren lo que dice la doctora Lilian Fundel. República Dominicana invierte más de 100 millones de pesos en planificación familiar. Miren en qué consiste la planificación familiar. Albert, pónmelo en pequeño. En entregar condones y pastillas anticonceptivas. Señores, entregar condones, que un Estado compre condones y compre pastillas anticonceptivas para dárselas a preadolescentes y adolescentes y a jóvenes. Eso es política familiar. Eso es planificación familiar, señores. Señores, ustedes me van a perdonar. Yo no soy moralista, ni puritano. No creo en eso. Yo pido ética de mínimos en todo lo que hago desde la política. Yo pido ética. Yo no pido moral. Yo no tengo un dogma de fe para el tema sexual. No lo tengo. El tema sexual es placer y el ser humano nace con eso. Y para eso es que está, para eso lo tiene. Ahí no hay que entrar en asuntos morales. Pero vamos a hablar de ética. Planificación familiar es entregar pastillas anticonceptivas a raudales, sin discriminación, a jóvenes, para que no salgan embarazadas. ¿Dónde están las consecuencias biológicas que producen las pastillas anticonceptivas? Los daños hormonales que eso produce. ¿Qué cosa es repartir condón? ¿Es hacer sexo responsable? Preguntamos. ¿Es buscar placer o hacer el sexo como un animal, como si fuera un gato? ¿Cuál sería la diferencia entre un joven que hace el sexo como si fuera un animal y en un joven que hace el sexo con responsabilidad? ¿Dónde estamos enseñando esa acción sexual, los derechos sexuales y reproductivos desde la responsabilidad ciudadana? Desde el buen uso de la libertad sexual. Porque la libertad sexual debe ser virtud, debe ser disciplina, debe ser aprendizaje social, debe ser entrenamiento social. ¿Dónde está eso? Cuando usted le da una pastilla anticonceptiva sin ninguna discriminación, sin ninguna discreción a una joven, y esa joven se dedica a beber pastillas anticonceptivas para hacer acto sexual con todo el que quiera, usted está prostituyendo a una joven. O está prostituyendo a un joven. Cuando usted le dice, póngase un condón y haga lo que usted quiera. ¿Dónde está su responsabilidad? ¿Dónde está su responsabilidad para el sexo? ¿Es el placer, el culto al placer o el culto a la alegría? A la fortuna. ¿El sexo es una cosa o es un valor? ¿El sexo es una cosa o es un valor? ¿La maternidad es una cosa o es un valor? ¿Es una culpa parir o es un valor parir? ¿Salir embarazada es un acto de culpabilidad o de vergüenza? ¿O es un acto de valor? ¿Es un valor o es una virtud parir? ¿Qué le estamos enseñando a los jóvenes? Que la maternidad es una vergüenza y que hay que evitarla. Que la maternidad no es un valor, que no es una virtud. Eso es lo que le estamos enseñando cuando le decimos, ponte un condón para que la muchacha no salga embarazada. Porque salir embarazada es una vergüenza o una culpa.
¿Cómo estamos vendiendo el concepto, el valor de la maternidad y de la paternidad? ¿Qué criterio le estamos imponiendo a eso? ¿La maternidad y la paternidad es una culpa, es un pecado o es una virtud? ¿Cómo acceder a esa virtud? Es lo que tenemos que enseñar. No planificar la familia desde un condón o desde una pastilla anticonceptiva. Es enseñar a ese ciudadano, ese niño, esa niña, ese preadolescente, esa preadolescente, ese adolescente, esa adolescente, ese joven o esa joven, enseñarle el sexo con responsabilidad. No es enseñarle que la responsabilidad se quita con un condón o se quita con una pastilla anticonceptiva. Tenemos un mal enfoque, señores, político con estos conceptos de planificación familiar. Estamos calcando ejemplos de países que han llegado a grandes degradaciones, como Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema serio de salud y sanitario con la juventud de los Estados Unidos hoy, con las niñas. Problemas hormonales muy serios tiene Estados Unidos hoy, pero no salen a la luz porque son los pobres los que están sufriendo eso. No son un problema, no son una calamidad nacional en los Estados Unidos y en los países desarrollados, porque son los pobres los que tienen esos problemas hormonales. Esa gordura que ustedes están viendo en las niñas en Estados Unidos tiene que ver con el uso, el consumo indiscriminado de pastillas anticonceptivas. Esa obesidad no es tanto con la comida chatarra, tiene más que ver con esas políticas anticonceptivas. Los índices de cánceres que estamos teniendo nosotros tienen que ver en jóvenes, tienen que ver con estos procedimientos de pastillas anticonceptivas que le estamos metiendo a las niñas dominicanas. Pensemos seriamente en lo que nos está pasando, señores. No es tan simple como un condón y una pastilla anticonceptiva la solución del problema del embarazo en adolescentes y preadolescentes que tiene el país. No es ahí que está. Ni en un condón ni en una pastilla anticonceptiva está la solución. Me dice familia que tengo que separarme de ustedes. No es una obligación, pero si quieren sufrir conmigo, nos podemos juntar el lunes a las 7 de la mañana. Ey, es que el sol va saliendo y hay que enhestar la bandera, pues cada matiz encierra lo que hicieron los mayores, por el bien de los honores y el rescate de la tierra. Patria desventurada, que anatema cayó sobre tu frente. Levanta ya de tu indolencia extrema, la hora sonó de redención suprema. Y ay si desmaya en la lid presente. Lucha, insiste, tus títulos reclama, que el fuego de tu zona preste a tu genio su potente llama, y entre el aplauso que te dé la fama, vuelve a ceñirte la triunfal corona. Presente en armas, ya ondea el pabellón, y se encumbra bajo el sol que deslumbra y el clarín que clamorea. ¡Qué linda en el tope estás, dominicana bandera! ¿Quién te viera? ¿Quién te viera? Más arriba, mucho más.